Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos el Poco M4 Pro 5G versus al Samsung A12. Primero me gustaría que apoyes mi contenido con un hermoso like, no te cuesta nada y me ayuda un montón. Entonces, comencemos. En el Poco M4 Pro 5G encontramos las siguientes dimensiones: 163.6 x 75.8 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 195 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido, que adicional a esto tiene la función del lector de huellas digitales. En la parte superior tenemos el puerto infrarrojo, el micrófono de cancelación de ruido y un altavoz. En el lateral izquierdo únicamente encontraremos la bandeja para la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior está el puerto jack de 3.5 milímetros, el micrófono principal, el puerto USB tipo C y un segundo altavoz. En el Samsung A12 encontraremos las siguientes dimensiones: 164 x 75.8 x 8.9 milímetros de grosor y un peso de 209 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido, que además tiene la posibilidad de funcionar como lector de huellas digitales. En la parte superior tenemos únicamente el micrófono de cancelación de ruido. En el lateral izquierdo únicamente encontraremos la bandeja para la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior tendremos el altavoz, el puerto USB tipo C, el micrófono principal y el puerto jack de 3.5 milímetros. En términos de diseño, vemos que a pesar de que están construidos a base de plástico, el estilo que cada empresa le impregnó a ellos lo hace verse muy diferente. Por ejemplo, la parte trasera del Poco M4 Pro tiene una textura lisa y brillante que lo hace muy propenso a las manchas con nuestras huellas, y en la parte superior un rectángulo en donde se encuentran sus sensores fotográficos, que me parece súper agradable. Por otro lado, la parte posterior del Samsung A12 tiene una textura con un grabado de líneas diagonales que lo hace ser un dispositivo muy llamativo, además de evitar las manchas de huellas digitales. Pasando a la parte frontal, vamos a tener diferencias muy marcadas. La más importante y evidente es que el M4 Pro posee un notch circular en la parte central superior, mientras que el A12 tiene un notch en forma de gota de agua, que es muy intrusivo y pierde parte de esa buena estética que habíamos tenido en la parte trasera. La sensación en mano es mucho mejor con el Poco M4 Pro, debido en parte a que tiene un peso más compacto con unas dimensiones bien logradas, para hacer de este terminal más fácil de manejar a una sola mano y alcanzar casi todos los lugares del panel. Este apartado me gustó muchísimo la parte trasera del A12, pero la parte frontal del M4 Pro es muy superior, entonces para no complicarme tanto, dejo esto como un empate. El Poco M4 Pro 5G cuenta con el procesador MediaTek Dimensity 810 5G octa-core que corre a 2.4 GHz, acompañados con la GPU Mali G57 MC2. El Samsung A12 cuenta con el procesador MediaTek Helio P35 octa-core que corre a 2.35 GHz, acompañados con la GPU GE8320. En el análisis de este apartado tenemos que ambos dispositivos cuentan con procesadores MediaTek, con unas versiones muy diferentes entre ellos, por lo menos según la plataforma Antutu que utilizamos para tener un análisis inicial nos arroja un puntaje de 108.177 para el Samsung A12, mientras que para su rival arroja 359.784 puntos. En aplicaciones diarias y el uso cotidiano no tendrás ningún inconveniente con el M4 Pro, pero sí tendrás uno que otro retraso en el A12, que es un dispositivo con un procesador bastante inferior, que tan solo en este uso no tan fuerte ya comienza a presentar sus falencias. Pasando a un rendimiento más riguroso con aplicaciones de gran demanda gráfica como el Asphalt 9 o el PUBG, sí vemos que el M4 Pro arrasa en rendimiento, pues los juegos se ven completamente bien, no hay lag,
tampoco vi errores en ralentización ni tampoco un sobrecalentamiento excesivo, que permitieron disfrutar de unas partidas fluidas sin ningún inconveniente, a diferencia de lo que vemos en el Samsung A12, que sí presenta fallas estructurales en las partidas que se evidencia por pausas e intermitencias a lo largo de los juegos. Pero era algo de esperarse teniendo en cuenta el procesador Helio P35 que trae, el cual no es el mejor del mercado en esta gama, razones por las cuales el ganador en procesador es el Poco M4 Pro. En el Poco M4 Pro 5G tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh, que viene acompañada con carga rápida a 33 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 1 hora y 2 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 12 horas y 16 minutos aproximadamente. En el Samsung A12 tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh, que no viene acompañada con carga rápida, pues apenas tiene una potencia de 15 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 10% en 2 horas y 13 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con un brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 9 horas y 45 minutos aproximadamente. En este apartado no tenemos sorpresas al inicio, pues ambos terminales presentan una batería de 5000 mAh, aunque sí traen diferentes capacidades de carga. Para el Samsung A12 se queda con solo 15 watts, que es de lo más regular que puede tener un celular al momento de cargar, diferente del M4 Pro que cuenta con 33 watts, con los cuales podrás llevar el equipo al 100% en tan solo 1 hora. La parte que sí logró sorprenderme fue la autonomía, en donde el M4 Pro alcanza las 12 horas frente a las 9 horas y 45 minutos de su rival, lo que está muy encaminado al buen rendimiento del procesador, que logra optimizar su propio funcionamiento, reduciendo el consumo de batería de gran manera, alcanzando estos magníficos tiempos, motivo por el cual el M4 Pro gana en batería. El Poco M4 Pro 5G viene con un panel LCD de 6.6 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 399 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 84%. El Samsung A12 viene con un panel LCD de 6.5 pulgadas, con una resolución HD Plus de 720 x 1600 y una densidad de 270 píxeles. Además cuenta con un notch en forma de gota de agua en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 83%. En este apartado encontramos que los dos dispositivos cuentan con una pantalla con tecnología LCD, pero que difieren cada uno en sus características elementales. Por lo menos, el M4 Pro se queda con una resolución Full HD Plus, a diferencia del A12, que tiene resolución HD Plus. Junto a esto tenemos que el dispositivo posee 399 de densidad de píxeles, muy por encima de su rival, que se queda con 270. Como bien sabes, los paneles con esta tecnología LCD tienen una buena interpretación de color, con tonos un poco más fríos de lo acostumbrado, pero tampoco es que se vea mal. Lo que sucede es que estamos acostumbrados a la imagen en paneles AMOLED, que cuando vemos a otras tonalidades pensamos que se ve feo, pero esto no es así. Aunque no le prestes atención a esto, pues ambos son paneles LCD, entonces no aplica mucho la comparación con los paneles AMOLED. La diferencia grande que evidencio es que las imágenes que puedo ver en el M4 Pro son más nítidas, claras y con estabilidad que esperarías tener en un panel con esa resolución tan amplia. Lo que sí la embarra en ambos es que al no poder encender o apagar píxeles por separado, cuando estamos viendo tonos negros, se realza el color con un tono blanquecino, que no es agradable a la vista. Tal vez nunca te habías fijado, pero tal vez después de este video le prestes más atención. El punto en este apartado se lo doy al M4 Pro. El Poco M4 Pro 5G ha incluido un total de 2 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 50 megapíxeles con apertura focal 1.8 y un lente gran angular de 8 megapíxeles. Pasando a la parte frontal tenemos una cámara de 16 megapíxeles con apertura focal 2.45. El Samsung A12 ha incluido un total de 4 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración:
una cámara principal de 48 megapíxeles de apertura focal 2.0, un lente gran angular de 5 megapíxeles, un lente de profundidad de 2 megapíxeles y un lente teleobjetivo de 2. Pasando a la parte frontal tendremos una cámara de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2. Este es un ejemplo claro que la cantidad de sensores fotográficos no necesariamente evidencia la calidad en las tomas que logres captar, pues si bien el M4 Pro tiene únicamente 2 sensores, pero sus fotografías son mejores en la mayoría de situaciones. Por ejemplo, las fotos que captura el M4 Pro en situaciones de buena iluminación son buenas, capta buena cantidad de detalle, con enfoque decente y buena interpretación de los colores de los diferentes objetos. Tal vez falla un poco con el enfoque en los bordes, pues se distorsiona mucho al momento de acercar las imágenes. Algo negativo que también tiene el Samsung A12, que pese a tener unos resultados buenos, siento que le falta capturar más información del entorno e interpretarlo de una mejor forma para tener fotografías más decentes y enfocadas. En situaciones de baja iluminación, la cosa se complica para el Samsung A12, en donde se aumentan sus falencias, con fotos poco nítidas y que alcanza a capturar cierta cantidad de grano que reduce la calidad de la instantánea. Cosa diferente que vemos en el Poco M4 Pro, en donde la calidad sí se reduce, pero tampoco a los límites que llega el A12, pues se ven imágenes enfocadas con buena cantidad de luz que se logra mejorar de gran forma activando el modo noche. Mejor dicho, si quieres un dispositivo que funcione adecuadamente tanto de día como de noche, el M4 Pro va a ser la elección correcta, motivo por el cual este dispositivo gana en este apartado. Para el Poco M4 Pro 5G en RAM nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. En cuanto a su almacenamiento lo encontraremos en dos versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. Para el Samsung A12 en RAM nos toparemos con tres versiones distintas, en una tendremos 2, en otra 3 y en otra 4 GB. En cuanto a su almacenamiento lo encontraremos en dos versiones, de 64 y 128 GB, que podrán ser ampliadas con memorias SD. En este apartado vemos que el M4 Pro cuenta con versiones más potentes de memoria RAM con 6 GB, cosa que no logra tener el A12, pero en cuanto al almacenamiento sí están igualados, pues presentan las mismas versiones de 64 y 128 GB, pero por el aspecto de RAM del inicio, el ganador en este punto es el Poco M4 Pro. El Poco M4 Pro le gana al Samsung A12 en procesador, batería, pantalla, cámara, RAM y almacenamiento. Por su parte, el Samsung A12 no le gana en ningún aspecto al Poco M4 Pro. En el aspecto que empata es únicamente en diseño. Este enfrentamiento, como muchos y yo también lo esperábamos, fue una contundente paliza del Poco M4 Pro al Samsung A12, que si bien pensé que tal vez en apartados como batería estarían más igualados, vemos que en realidad están tan distantes como ese mismo apartado, motivos más que suficientes para ganar en este enfrentamiento. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.